por mi vida que acabo de ver una luz blanca allí al fondo. Mira, allí. ¿La ves? ¿Por qué los gobiernos lo mantienen en secreto? Un jet. Por allí. Pero va muy bajo. ¿Qué es esto? Y se mandó a matarme, todo eso. ¿En serio? Big old muscle guys with fucking machine guns. Can they shoot me? Oh, absolutely, 100%. Han sido muy inteligentes. Eles fazem com humanos a mesma coisa que humanos fazem com ratos no laboratório. Should we be scared? Ya. Que me siento un poco mal. Estoy seguro de que esto se trata de algo del gobierno. Creo que alguien viene hacia aquí. Hostias, tío. Área 51, uno de los lugares más herméticos del mundo, también de los más vigilados y, por supuesto, de los más misteriosos, pues muchos son los que aseguran que aquí hay extraterrestres. El Área 51 es uno de los sitios más vigilados y custodiados del planeta, pues su existencia se asocia a extraterrestres, platillos voladores y seres de otros planetas. En este vídeo vamos a ir. Se llega por allí. Ha llegado el día y estoy nervioso. Me voy de Las Vegas al Área 51. El plan es acampar allí, con la esperanza de no ser detenido. Primera parada, ir a comprar unas cosas para después del ayuno, porque sí, voy en ayuno. Pero no por capricho, hay una razón muy específica por la que voy a ir sin comer. Estoy en Nevada y mi idea es ir mañana en motocicleta hasta la zona que puede llegar un civil del Área 51. Quiero presentarles a una de las personas más cualificadas en esta materia, quien por razones de seguridad nos pidió que lo llamáramos el Cusillo Andino. El Cusillo es un danzante Ajá. y no habla. Se cuida su imagen, su voz. Él asegura haber estado dentro de instalaciones como las del Área 51. Mi primer impacto fue ver naves espaciales, seres de todos los tamaños y diferentes colores. Y hay quien no quiere que revele lo que sabe. No tengo familia y no quiero que le pase nada a mi familia. ¿Algún consejo para mi expedición de mañana? En ayunas, eso va a ser bueno. Llévate frutas, ¿no? Verduritas. Ya después de eso le puedes cascar un rico asado. Todavía no he visto marcianos, pero ya veo estrellitas. 44 ricos grados nada más empezar. El teléfono bloqueado por exceso de temperatura. Voy a tener que intuir dónde está la highway. ¡Hala! Va más rápido que yo. El Área 51 es una base militar altamente secreta, ubicada en el desierto de Nevada de Estados Unidos, aproximadamente a 135 kilómetros al norte de Las Vegas. Oficialmente conocida como Groom Lake, desde su creación ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres y ovnis. Y es que cada vez son más las evidencias de avistamientos. En internet hay cientos de vídeos, tal vez muchos sean falsos, pero ¿todos? Me parecería extraño. El Área 51 siempre ha sido señalada como un epicentro alienígena, y yo aquella noche estaba decidido a acampar en la mera puerta. Sin embargo, no me encontraba muy bien, ya que mis padres acababan de casarse en Las Vegas y mi cuerpo aún se resentía por la celebración. Así que buscando una solución, elegí abrir la boca, aunque a veces cerrada esté mejor. Para ver si recupero la fuerza porque me encuentro medio flojo. Pues no sé si hacer noche aquí en este pueblito llamado Álamo o ir directamente
Después de esta lata lo decido. Pero yo, que a los hermanos mayores no les importa que coma un poco de piña. Es que si no, ni siquiera voy a llegar para allá. No sé si fue la piña con los frijoles o el miedo a encontrarme alienígenas, pero lo cierto es que... Cuando las cosas no se pueden hacer, no se pueden hacer. Estoy flojo del vientre. Tengo diarrea. Me siento flojo, como que no me fluyen tanto las palabras. Dormí muy poquito anoche y voy a posponer la misión del Área 51 a mañana. Haré noche en este motel de carretera y mañana lo intentaré. Es lo más prudente. A descansar. Ya me encuentro mejor y hoy sí que sí. Nos vamos de este motel desértico y nuestra primera parada va a ser un lugar donde para todo el mundo a comprar cosas. Cosas alienígenas. Estados Unidos es la meca del capitalismo. Por eso, cuando te aproximas al área, absolutamente todo se comercializa y se vuelve difícil no sucumbir ante la tentación de llevarse un recuerdo de otro planeta que en realidad es de este. La primera parada es este sitio que me aparecía en el mapa que se llama E.T. Fresh Jerky y creo que es como una tienda de souvenirs con temática extraterrestre. Dos Volkswagen casi iguales, de la misma tonalidad cromática, y dos platillos voladores también de la misma tonalidad cromática. Sospechoso, muy sospechoso, realmente sospechoso. Hello, how are you? Good, how are you? Good, a bit too hot. It is, isn't it? It's boiling out there. Oh yes, I hope that the flying objects have air conditioner inside. Oh, probably. They better. If they are meant to be landing around here, I hope that they have air conditioner inside. Yeah, they're probably not getting out of their spaceship, right? Exactly, it's a too hard environment. Yeah, right? It's not made for life. Esto para el culito me puede venir bien, ¿eh? Oh, unos pantuflos alien. Hay cosas muy extrañas aquí. Muy extrañas. Con ánimo de pasar lo más desapercibido posible, he obtenido estos dos ítems. Y la idea es colocar a este aquí. Ok, my friends. Vamos a quitar el caramelo y te vamos a intentar colocar por aquí, amigo mío. Bienvenido a tu nuevo hogar. Vino de muy lejos e irá muy lejos. Es como un koala alien. Me lo voy a llevar a todos lados. Algo que hemos aprendido de Estados Unidos en el tiempo que llevamos recorriendo el país es que aquí se comercializa absolutamente todo. Y si hay un montón de gente fanática del tema extraterrestre, evidentemente hay que capitalizarlo y hacer merchandising de todo tipo. Lo sorprendente es que están polarizadas y me van a venir muy bien para el pedazo de calor que estoy pasando en el desierto de Nevada, que os aseguro que hacer esto a esta temperatura con ropa de moto no es fácil. Y ahora, que no se diga más, vamos a comenzar a recorrer la Extraterrestrial Highway. Y según mis mapas galácticos, aquí se supone que es la entrada para ir a ver los petroglifos, unos dibujos de nuestros ancestros. Esto está cerrado. ¿Cómo voy yo para allá? Evidentemente quiere decir que es propiedad privada, ¿no? Allí arriba en la montaña hay unas pinturas rupestres en las que parece ser que los ancestros dibujaron algo parecido a platillos voladores y seres de otro planeta. ¡La propiedad privada me detiene! ¿Qué hago? Y es que es tanta la gente que llega que los locales han cerrado algunos ingresos. Y es que es tanto el fanatismo Que hasta se cambió el nombre de la carretera, pasándose a llamar la Extraterrestrial Highway. Hela aquí. Y el reto es poner esto allí. Va a haber que escalar. Misión fallida. Lo máximo que podría conseguir es poner la moto y de la moto subirme. En mi página web las conseguís. Lo más alto que voy a conseguir es esto. Lo logramos. ¡Sí! Segunda misión parcialmente cumplida.
I have been riding for 7 years all through America, and it's the first time that in a working area I receive water from a worker. So thank you very much. You're welcome. Casualmente, el marido de esta señora había trabajado dentro del Área 51 en tareas de mantenimiento, así que aproveché el parón para preguntarle. You won't get on the test site. You might go up to a gate and take a picture of it. Big old muscle guys with fucking machine guns. No one knows what they are actually doing there, right? No, it's Top secret. forever. Pues aunque los rumores hablan de que existe desde 1955, no se reconoció oficialmente hasta el año 2013. La verdad es que no se sabe lo que pasa ahí dentro, pues lo que se hace en la base es información clasificada. Thank you very much and thank you for the water. Bueno, hemos obtenido algo de información, la cual ya sabíamos. Gente con músculos y armas guardan el lugar. Eso es lo que sabemos. Y buscando respuestas, me encontré con una de esas sorpresas del camino. Hello, man. Right over the hill. Ni hola ni leches. El tipo me dijo directamente lo que necesitaba. To how long are you heading? Oh, you need us? 8 millas? You can do it. I'm happy to get on. Thank you, man. Yeah? Yeah, let's do it. Al principio pensé que era alguien de paso que se había quedado sin gasolina por no calcular bien la distancia entre los puntos de abastecimiento. Where you come from? I'm Rachel. From Rachel? Pero luego me dijo que era de allí, y aunque me pareció algo extraño que un lugareño se quede sin gasolina conociendo las distancias, decidí llevarle igualmente. Welcome to my house. Will you have there gasoline? Yep. Okay, to Rachel then. What's your name? Jay. Jay. Nice meeting you, man. I was planning to do a little stop here. Do you mind? What is this place? What the fuck is this, man? It's a novelty store. I didn't know they sell alcohol, but I see it's tequila. Yeah, every time I come by, it's always closed. And when I don't want to stop, it's open. I've seen it open 2 times. Really? Yep. 2 times in 4 months. Okay, little buddy. Increíble, tío. Seguramente esté llevando a un expresidiario detrás mía. Mi radar humano me avisa de que en algo ha andado este. Hace demasiado calor y puedo hacerlo y la verdad no creo que pase nada. Sin gasolina no nos vamos a quedar, eso desde luego. Creo que lo que más me está gustando del viaje por este país es encontrar gente tan diferente, cada una con su pedo, con su historia. La diversidad es una de las cosas que más me gusta de Estados Unidos. It's a white van on the side of the road. A white? A white van. Waiting for you. My car is a white van. Ah, right, it's over there. You ran out of gas? Yeah. Ah, wow. Que se ha quedado sin gas el compadre, tío, que por eso está con el bidón aquí atrás, el pobre. Le estoy salvando de un par de horas de caminata bajo un sol extremo. Qué ganas tengo de escribir ese libro. Las historias del camino del viento. Over there? Esa es. What a nice place with a view to get out of gas. Alright. Oh, shit. Nice piercing. Yeah. You got a place to stay? No, I don't. Let's stay at my place. You have cell phone signal over there? Yeah, Rachel. Yeah. In Rachel you have. One last question. I'm doing documentaries during my way. Can I make you a couple questions about the zone? You can ask me anything. Can I ask you? Yeah. Yeah. For the time that you have been here, did you see something strange, an identified flying object or something? Absolutely. But I've seen them long before I moved here. But last time I seen one was about 2 weeks ago. Me and my buddy were driving back from Mass Springs, and we get about 2/3 of the way through the basin, and a triangle came. Those, but this one was a big triangle of light, and it came down beside us. It kind of tilted like this. Just disappeared. Gone. Made no noise, no nothing. Just gone. Do you think that aliens exist? Oh, I know they do. You know they do. Absolutely. How? Well, I think my wife's one. Beyond that, you know, I've done my research. Cuando escuché lo que Jay estaba a punto de decirme, no supe si creerle o tacharlo de lunático. Me gustaría saber en los comentarios qué piensan ustedes. Allá va. This planet was mined
by aliens are gods. And we are all genetically engineered. You know that. If you don't, check your chromosomes. We all have 9 chromosome errors. 9. All of us, everybody. Turn them 9s around, turn them 9s where they fit, and we become gods like Lucy. It's plain as day. The hieroglyphics in Egypt, in South America, and the pyramids, and what they are, and how they act. It's all the way to the hieroglyphics on Mars, in the face of Mars, the ice caps. Mars is alive and well. It's just inside the planet, and this planet right now is being drilled everywhere inside. I heard that to an expert in Brazil. Yep. He told me that they came to extract mineral things and... Yep. Ambrosia. And what? Ambrosia. Ambrosia. That was the food of the gods. Yeah, I know. I love that word. Middleton, Idaho. AAA livestock. They've got the well locked off. And in that well is the last remaining amounts of ambrosia on this planet. And right now, Middleton is under the 44th parallel. It's under the exact same star pattern that Jesus saw in his days. They're sitting right now under the same sky as Jesus. Should we be scared? Yeah. When they want to play God and find the God particle, they created all these little black holes. When little black holes get out, what do? They start eating everything, eating the whole planet. Disappears, gone. Oh, that's what I'm scared of. Why did you choose this place to live? I really didn't. It was just a good deal. I thought it was a good deal. Muchos podrán tomar a Jay por loco, pero eso no disminuye lo grandísimo personaje que es. What did you used to do before? I'm a barber. Barber? Barber stylist. I may get one tonight, huh? I got you. I'll GQ you out. I'll put you in a magazine. I am a professional. I know you are, man. Jay, thank you so much. Hey. Just please get out to your home, get everything ready. If you need something else, just tell me somehow. I got everything too. If you need some help, I can help you. Y de hecho lo hizo. Antes de continuar hacia el área 51, me reparó el parasol del casco para evitar que los rayos del cielo me impidieran ver lo que tal vez viera. Okay, man. That has your name on it. Okay. Lo que también vi fue su absceso en la vena del brazo. Thank you, Jay. El cual me hizo dudar de si hablaba con la verdad o deliraba por la droga. Save it for next time. But I got a lot of answers for you. A lot of answers that most people don't have. Y aunque no le pregunté nada más, antes de irse, Jay me regalaría un último dato escalofriante. The aliens of grace, they crawl more than they walk. They crawl. They don't walk. They walk, but they crawl more than they walk. La anatomía de ellos es diferente en cada uno. Viendo estos vídeos de supuestos aliens, no sé qué pensar. ¿Tenía Jay razón? ¿Hay hombres grises en ese lugar? Pero sobre todo, ¿cuánto separa el reptar del raptar? Hostias, tío. Sorpresas del camino. ¿Tú qué? ¿Reptas, nadas, caminas o vuelas? ¿Quién sabe? Pero como decía el gran Facundo Cabral, yo no camino derecho, siempre camino torcido. El que camina derecho conoce un solo camino. Yo no soy lo que parezco, sino lo que mi alma sueña. Y si me caigo en los pozos, es por andar mirando estrellas. Estoy viendo una polvareda en el camino, creo que alguien viene hacia aquí. Una de las cosas que no os he contado es que en este camino hay un montón de sensores que alertan del movimiento. Es un sistema de seguridad preventiva para saber que alguien está yendo. Entonces luego aparecen unas camionetas cuando te vas aproximando al sitio que te vigilan en todo momento para ver qué haces. Pero no por eso nos vamos a echar para atrás. Bueno, y aquí se supone que hay
algo muy importante. Se supone que hay un buzón negro aquí, pero no lo veo, ¿eh? Que yo traigo una carta, tengo que entregarla. Y tiene que ir a Rachel a preguntar dónde está el buzón negro. Y de camino a averiguarlo, me encontré con otro oscuro misterio. Acabo de ver en la carretera algo realmente perturbador, muy desagradable. Un recordatorio de que estamos y no estamos. ¿Qué te pasó, amiga? Huele a muerto a 30 metros. Se quedó sin agua, se perdió. El desierto no perdona. ¿Qué es lo que sucede aquí? Una segunda vaca muerta en el camino. ¿Cómo huele? ¿Qué le han pasado aquí a tus compañeras? Voy a preguntar ahora a Rachel por qué hay vacas muertas aquí. Una de las razones por las que el Área 51 se estableció donde se encuentra es porque no hay nada aquí alrededor. La distancia entre los pueblos es grandísima y el único pueblo cercano que hay aquí es este, Rachel, Nevada. Esto es el pueblo de Rachel, si se le puede llamar pueblo. Podemos observar también que hay muchos sitios de minería abandonados, como una especie de refugio. Cosas muy raras. El estado de Nevada es conocido como el Silver State, pues aquí se sacó mucha plata. Este tipo de sitios para mí son como mirar hacia el pasado. Un pasado que nos recuerda que todo es efímero, fugaz y perecedero, que antes de nosotros muchos otros estuvieron y que tal vez estos sean los vestigios que dejemos. Rachel, Nevada, donde vamos a ir a un sitio famosísimo llamado Motel Little Ale Inn. También llamé para ver si uno se podía hospedar aquí, pero desgraciadamente están llenos toda la semana. Hello, how are you? What's it? Recording, are you? No video on the property. You can take still pictures all day long, but no video. No video at all. Okay, I'm gonna park my bike. Tras apagar las cámaras, entré dentro y pude averiguar qué sucedió con el famoso buzón cósmico donde la gente dejaba cartas a los extraterrestres. Se lo habían robado, así que tuve que dejar la mía en un sucedáneo. Si mi mensaje no llegó a los hermanos mayores, espero que os llegue a vosotros. Bueno, ahora sí, ya sin más dilaciones, vamos al Área 51. Por cierto, que la razón por la que no encontré el buzón negro es porque se lo han robado. De hecho, están haciendo las señales cada vez más altas porque llega gente, las corta y se las lleva también. Es tanto el fanatismo que se ha creado alrededor de este lugar del mundo que la gente hace cosas muy locas, como por ejemplo venir así. Aquí es donde tenemos que torcer. Esta es la ruta que nos lleva a la base militar. Llevo viendo vídeos como estos la vida entera y al final uno no sabe qué pensar, pero aquel día sería el día que más cerca estaría de averiguar si todo esto es una gran mentira o una gran verdad. El GPS me sigue marcando que estoy en la autopista cuando realmente ya estoy casi que por aquí, en estas granjas de alfalfa. Como que no me quiere mostrar por dónde estoy avanzando. Estoy seguro de que esto se trata de algo del gobierno para evitar que la gente siga llegando a este lugar. Allí al fondo esas son las puertas del Área 51. Estoy un poquito nervioso. El horno no está pa' bollo. Hace un par de años hubo un intento de asalto. Se convocó un evento en internet para asaltar el Área 51. Se apuntaron más de 2 millones de personas al evento, aunque solo vinieron 500. Y de esas 500 unas cuantas fueron arrestadas. Voy a disminuir la velocidad para que no haya nada sospechoso. Yo me imagino que las camionetas que vigilan aparecerán en un ratito. Aquí estamos, en la puerta de un lugar que potencialmente podría contener hermanos mayores. Lo que no sé es hasta dónde puedo acercar la moto. Ahí vemos una clara señal de que cruzar esa valla sería sinónimo de meterse en serios problemas. Y bueno, hasta aquí es hasta donde un civil como yo puede llegar.
Este es uno de los lugares más secretos del mundo, pero se ha vuelto tan famoso y tan parte de la cultura popular que me pregunto qué tan secreto es, porque todo el mundo conoce de su existencia. La fotografía en este área está completamente prohibida, pero todo el mundo se hace una foto precisamente ahí. Pero bueno, básicamente lo que nos encontramos es un cartel de prohibido drones, así que ni se nos ocurra volarlo por aquí. El Área 51 se construyó sobre un lago seco muy plano y, antes del boom de popularidad, era uno de los lugares más secretos del mundo. Teóricamente, el uso oficial que se le da a esta base es el de una base de aviación. Aquí hay un lago seco llamado Groom Lake, y es como un lugar muy bueno pues, para hacer prácticas. De hecho, si miráis el mapa satelital de Google, encontraréis un montón de agujeros por todos lados, y es que esto también era un campo de pruebas de bombas en los años 60-70 y está todo agujereado por todos lados. Oficialmente, la base se utiliza para pruebas y desarrollo de aeronaves y sistemas de defensa avanzados, y ha sido escenario de programas secretos del Pentágono para la recuperación y análisis de tecnología extranjera. Una de las teorías que podría explicar el por qué la gente piensa que aquí dentro hay extraterrestres y platillos voladores es la de que en la Guerra Fría venían convoys cargados de nuevo material de aviación militar, y para que el enemigo, la Unión Soviética, no supiera qué forma tenían las nuevas aeronaves, las traían en cajas circulares y de esa manera podían despistar el posible espionaje ruso. Sin embargo, la gente de alrededor afirma haber visto muchas cosas. I see a lot of weird stuff in the sky living out here, you know, different lights, but I can't say it's a UFO. My guess is military flying something. La otra, que a la gente le encanta creer en estas cosas. ¿Tú qué crees que hay allá atrás? ¿Qué nos está escondiendo el gobierno? ¿Qué piensas? Los aliens. Los aliens están allá atrás, pero no nos van a dejar pasar. Y la otra, que sea todo verdad. Yo la verdad es que ni me lo creo, ni me lo dejo de creer. Hostia, un jet. Por allí. Mamá, pero va muy bajo. Madre mía. Most of it is all military jets, like you seen earlier tonight. The jets do fly very low around here, a lot of sonic booms. It's pretty cool. Lo que está claro es que no tenemos ni idea, porque sigue siendo información clasificada, lo que sucede de esas verjas para adentro. Tan solo contamos con algún testimonio como el de Bob Lazar, quien afirmó haber trabajado aquí dentro durante 1 año y medio y haber visto hasta 9 platillos voladores y algunos seres extraterrestres. La única verdad es que nunca lo sabremos. A lo largo de mi vida he conocido mucha gente que afirma haber visto platillos extraterrestres. Y siempre he pensado que no tenían ninguna razón para mentirme. No querían convencerme de nada, simplemente me lo compartieron porque se sintieron en confianza. Muitas vezes uma pessoa está aqui, ela consegue ver um objeto e outra não vê. Seres humanos, né, somos como um rádio, que nós sintonizamos a frequência que estamos vibrando. Então, para que uma pessoa tenha contato com seres de alta elevação, ela tem que também estar nesse nível. Eles param uma nave lá, aquela nave ela pode ficar invisível, e eles projetam um aparelho que eles captam a frequência das pessoas. No divulgues mucho porque no es necesario, ya la gente sabe, no te lo van a creer. ¿Quién sabe si no hay una parte subterránea en la que estén acomodados los hermanos mayores? Lo que no me queda claro es si es con su consentimiento o sin él. ¿Ellos están en esa base por voluntad propia o porque los tienen recluidos? Las dos cosas. Estamos a voluntad y también porque nos quedamos acá en el planeta. Lo cierto es que la verdad no la vamos a saber. Ni siquiera creo que se desclasifique llegado el momento. Así que lo único que podemos es teorizar y que cada uno piense lo que le apetezca. Me encantaría saber qué piensan ustedes, porque yo ni siquiera sé qué es lo que pienso yo. Me voy. Dios santo, ok. Me voy. Ya me voy.
Esa alarma significaba que amablemente me vaya. Y por supuesto que me voy. Pensé en acampar aquí, pero en el pueblo un hombre me dijo que no era buena idea. Iba a aparecer la policía de noche a hacerme preguntas, iba a pasar un mal rato. Así que ¿para qué? ¿Para qué? En lugar de eso, he decidido irme al sitio más terrorífico de la zona, que no es este. Tienen que estar flipando los de la cámara de seguridad ahora mismo. Esperamos, que seguro que no soy el primer imbécil que ven. Y seguro que tampoco el último. Pobrecillos, deben estar hartos de que la gente venga aquí a hacer el subnormal. Pero entiendan, ¿no? Es que tenemos mucha curiosidad. Queremos saber qué hay dentro. ¿Por qué no lo cuentan? Si lo contaran, tantos youtubers pesados viniendo aquí a contar lo mismo. Uno más. Ok. Me voy. El sol se esconde tras las nubes. Hemos vuelto a ver el sol como dos presos comunes en el tejado de una prisión. ¡Hasta luego! ¡Nos vamos! ¡Misión cumplida! Everybody had an ocean across the USA. Did everybody be surfing like California? Saboreando la adrenalina de la victoria, volví a Rachel a comer algo rápido con la absoluta certeza de que manejaría 2 horas de noche hasta Tonopah, un pueblito donde me alojaría en un hostal embrujado. Pero antes de irme, Chad, el amigo que hice en el bar, me avisó de que se me podrían aparecer unas extrañas luces en el camino. As you're riding out off to the right, especially if you get to Highway 6, go up that highway about 5 miles. And you'll see some weird lights in the sky. There'll be 2 of them and they kind of move around. And then they'll get really bright and very dim, really bright, change a little bit of colors. And they've been there for years. I'm gonna see them? You possibly can. It's not every night, but it does happen all the time. Chad, thank you very much for everything. I hope that I don't cause any chaos. Yeah, be careful. Watch the camera. And let's see if I see some strange dancing lights. I will try my luck. Ciao, thank you. Bueno, pues nos vamos de aquí, del Little Ale Inn. Tengo que tener muchísimo cuidado con las vacas, me han dicho. Por eso me encontré aquellas muertas en el camino. Y cabe la posibilidad de que vea algunas luces extrañas moverse. Vamos a ver qué nos encontramos. Y tal y como Chad predijo, sucedió. Allí, rodando en medio de la noche, fui testigo del primer avistamiento de mi vida. Os juro por mi vida que acabo de ver una luz blanca allí al fondo. Pero puede ser que fuera un rayo. Un fogonazo blanco lo acabo de ver para allá, eso seguro. Salvo que por allí haya otra carretera, que no creo. Que va, tío, no hay carretera. Mira, allí. ¿La ves? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Oh! Allí en el fondo están, tío. Mira. Aparecen y desaparecen. Madre, yo pensando que era un rayo. Pues era verdad lo que me estaba diciendo este hombre. Luces blancas aparecen y desaparecen. En este país han estudiado y aprendido a trabajar. Dicen que nacimos demasiado tarde para explorar el mundo. Mentira. Y demasiado pronto para explorar el universo. Mentira. Y si yo me encontrase con un alien travieso, ¿qué podría hacer sino compartirle unos lindos versos? Conmigo mismo converso. ¿Será el suelo? ¿Será el cielo? Yo de momento no he visto nada, pero tengo algún señuelo. Você que tem que decir a essas pessoas que não acreditam em nada disso? Eu sinto muito as pessoas que não acreditam porque tá aí. Y es que no hay nada más hermoso que creer que lo imposible es posible. Y lo extraordinario también. ¿Cuál es el interés de estos seres en el planeta Tierra? Cuidar, seguir enseñando tecnologías, avances. Isso é incrível, uma tecnologia que é muito superior à nossa. Son gente de una sabiduría
infinita. Carl Sagan afirmaba que somos el universo experimentándose a sí mismo y que si estamos solos en él, seguro sería una terrible pérdida de espacio. 2 trilhões de galáxias. Nós somos menos que grão de areia em deserto. Y es que existen tantos átomos en una sola molécula de tu ADN como existen estrellas en una galaxia promedio. Yo, al igual que tú, soy un universo de átomos y tan solo un átomo en el universo. Espero que les haya gustado este vídeo, lo he hecho lo mejor que he podido. No me encontraba todo lo bien que me podría haber encontrado. La temperatura ya les he dicho que ha estado bastante extrema, pero qué bonito poder conversar con gente del camino, preguntar por aquí, por allá, rescatar a alguien en la carretera, llegar hasta la mera puerta del sitio y que te echen con un super pitido. Bueno, pues vamos ahí, tejiendo la memoria, abriendo el camino con sigilo. Bueno, con sigilo no tanto. Poquito a poco me voy aproximando hacia Alaska, es el destino final. Si les ha gustado este contenido, por favor suscríbanse. No lo suelo pedir porque no quiero ser pesado, pero me viene muy bien. Me ayuda a seguir adelante y bueno, pues la idea es poder ofrecer una visión alternativa o al menos algo más poética. Hay un tío gritando por allí, que aquí hay gente muy loca, tío. Nos vemos en el siguiente.